Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy me visita en el programa un poeta de los grandes. Desde que volvió de su retiro, ha sido prolífico en publicaciones y se ha alzado con el primer premio de numerosos concursos de poesía. Me estoy refiriendo al maestro Blas Muñoz Pizarro. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Pues muchas gracias, Helga. Pero la palabra maestro a mí me gusta porque he sido maestro, más que maestro, profesor de secundaria, ¿no? Pero en este orden de cosas lo de maestro me viene muy grande. Bueno, vamos a conocerlo. Repaso tu biografía y veo que la tuya es una vida ligada a la poesía. ¿En qué momento llamó a tu puerta o es que nació contigo, Blas? Muy tempranamente, pero me imagino que eso sucederá con todos. Yo me recuerdo con muy pocos años y casi ningún libro en casa, escribiendo versos. Y es ya con el bachillerato cuando empiezo a escribir de forma un poco más consciente, pensando ya en la forma y demás, pero en una antología que está en construcción, en elaboración, en la que voy a recoger poemas de todos mis libros, recojo incluso poemas de mis 16 años. Qué interesante. ¿Y sobre qué escribía un poeta a los 16 años? Pues sobre el amor que se puede sentir a los 16 años y sobre estas cosas, ¿no? Lo propio de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo se da cuenta uno que es poeta y qué requisitos hay que cumplir para que la poesía sea siempre fiel? Yo creo que uno no se da cuenta. Además, en mi caso, yo no le he dado demasiada importancia. De hecho, para mí era algo absolutamente necesario, hasta que en un momento dado dejó de serlo. Y no sé si luego hablaremos de esto, pero yo he estado 27 años sin escribir y sin necesidad de hacerlo. Y tampoco creo que sea cuestión de sacralizar la labor del poeta. Escribimos si nos nace y si no nos nace en un momento dado, no pasa nada. Sobre esto, ¿cuándo te asumes realmente como poeta y cómo te planteaste tu carrera literaria? Si es que la viste realmente así desde el comienzo. Yo me planteé hasta cierto punto una carrera literaria hace 40 años. Es decir, a mis 20 y tantos años. Y dejé de planteármelo 2 o 3 años después. Terminé un libro que se quedó en el cajón y la vida me llevó por otros derroteros, simplemente. He vuelto a la poesía de una forma tal vez accidental y ahora sí, ahora estoy instalado plenamente en la escritura de poesía y en la creación, pero sigo sin tomármelo como una tarea que tenga que cumplir. Si escribo, bien. Si no escribo, no pasa nada. ¿Eso no te agobia, no te preocupa? En absoluto, no. ¿El medio en que nace y crece un poeta influye necesariamente en la temática, en su temática? ¿Cómo fue en tu caso? Me sorprende un poco la pregunta porque es que yo no me planteo nunca la temática. Yo cuando quiero escribir es siempre por alguna circunstancia ajena al propio hecho de la escritura. Porque tengo que escribir, por ejemplo, para ir a la reunión de los jueves con la tertulia del limonero de Homero, que somos 5 amigos, y todos los jueves por la mañana nos reunimos en el Ateneo Mercantil de Valencia y nos leemos los poemas, los criticamos a fondo con toda la falta de piedad que puede haber entre amigos. ¿Eso es posible? Sí, sí. Sin herir susceptibilidades. En nuestro caso sí. Y de ahí han salido estas 3 antologías
donde van a parar poemas míos que no han ido a los libros. Y simplemente cuando llega a veces el miércoles y yo no he escrito nada durante la semana, digo, he de escribir algo para mañana. ¿Y te sale? Y me sale o no me sale. ¿Ha habido casos en que no has llevado nada? Evidentemente. ¿Y qué te dice el grupo? ¿No has tenido inspiración? ¿Te has quedado en blanco? No, ahora llevamos una temporada en la que están un poco enfadados conmigo porque estoy en un periodo de cierta sequedad, pero da igual, aporto mi comentario a lo que ellos llevan. Y lo que iba a decir es que yo me planteo ante el papel y no sé qué voy a escribir, pero eso no me pasa solo en estos casos, sino que me ha pasado siempre. Nunca he sabido qué iba a escribir. ¿Eso es posible? ¿Y no te preocupa? No. ¿No te agobia nada? No. ¡Qué curioso! ¿Un poeta habita solo en su mundo? ¿Cómo es la galaxia, el planeta del poeta? No, yo creo que no, y además no debe suceder así. Lo que en mi caso sucede es que yo soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. Si fuera mujer, posiblemente sería capaz de hacer, no dos, y tres o más cosas a la vez. Yo he estado, ya digo, 27 años dedicado a la enseñanza y pluriempleado, y no he tenido tiempo para dedicarme a la poesía. Pero si me dedico a la poesía, realmente no puedo hacer otra cosa. Ahora, preocupaciones, militancia en el sentido más o menos estricto que a veces nos demanda la situación social y demás, evidentemente todo eso sí y también. Compaginándolo, es que creo que no tiene nada que ver. Sobre el compromiso político, por ejemplo, o el compromiso social, más que político. Yo pienso que debe de llevarse a cabo dentro del poema si te nace, y si no te nace fuera del poema, y no pasa nada. No pasa nada. Comenzaste con un buen pie en la literatura. ¿Existe la suerte en la poesía? Lo digo por el Premio Nacional de Poesía José Antonio Torres en 1971 Sí. y la oportunidad de publicar tu primer poemario, Naufragio de Narciso, gracias a una beca de publicación del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso? En 1971 yo era muy joven. Y el premio José Antonio Torres, que era uno de los premios de las letras de Tomelloso, era por aquel entonces uno de los 2, 3, 4 premios para un poema más importantes que había en España. En el jurado estaba Eladio Cabañero, estaba muy joven aún. Pues se nos da a veces la memoria, sí, son tantos personajes importantes a veces que... Bueno, el caso es que era un premio realmente importante. Y allí presenté un poema que me costó unos años escribir, y me dieron el premio. Más aún, a raíz de ese premio, al año siguiente fui yo con mis pocos años y fui el pregonero de las fiestas de Tomelloso en agosto. El año que me dieron el premio, el pregonero fue Antonio Gala. Ese premio es del año 1971. En ese año yo empiezo este libro. Sí. Y lo termino en 1973. No me satisface y está guardado en un cajón. Yo empiezo, por esos años también, un poquito antes, empiezo la carrera de filología en la universidad, compaginándolo con mi trabajo de empleado de banca, y por las tardes iba a la universidad, y
Conozco allí pues a poetas que luego han sido importantísimos, como profesores y otros como compañeros. Y es muchos años después, en 1981, cuando uno de esos profesores, Ricardo Arias, que escribe la contraportada de este libro, me insta para que lo presente a un concurso, entre comillas, no era un concurso, había que presentarlo con una instancia, para ver si obtenía una beca de publicación del ayuntamiento. Evidentemente fue becado y fue publicado, pero 8 años después de haber sido terminado. En todo ese tiempo yo había empezado otro libro, La mirada de Jano, que se quedó interrumpido a mitad. Escribí la primera parte, exactamente a la mitad del libro. De este libro se publicaron 3 poemas breves en una de las antologías más importantes de poesía que se han hecho en Valencia. La hizo Ricardo Bellveser en 1975, un siglo de poesía en Valencia. Allí aparecí yo con 3 poemas de este libro, pero este libro se quedó sin concluir hasta que lo retomé en mi regreso a la escritura en el año 2006-2007. Pero ya digo, este libro, Naufragio de Narciso, fue publicado 8 años después de su escritura. Lo dejaste macerar, descansar. No consideraba que fuera merecedor de edición, de publicación. Fueron otros los que lo consideraron. Yo hoy en día estoy satisfecho de haberlo publicado. Pienso que fui bastante cruel yo con este libro. ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido la poesía contigo? ¿En algún momento te dejó con la página en blanco? ¿Puede irse la inspiración de pronto un día y nunca más volver? Yo, si dijera que no creo en la inspiración, mentiría a medias. Porque lo cierto es que a veces se pone uno a escribir y escribe de un tirón un poema que luego no hay que tocarlo para nada. Y otras veces, sin embargo, se levanta uno de la pantalla del ordenador sin haber escrito nada. La inspiración existe, pero no sé, se ha dicho muchas veces, te tiene que encontrar trabajando. ¿Ha habido etapas en tu vida poética? ¿Cómo las viviste? ¿Y cómo ha variado tu voz con los años, tu voz poética? Es que en mi caso el problema está en que no he tenido un tiempo dilatado de escritura. Ya digo, Naufragio de Narciso se escribe del 71 al 73 y se publica en el 81. La mirada de Jano se escribe del 73 al 75-76, luego escribo algún poema suelto hasta 1981, y en el 1981 se interrumpe su escritura hasta el año 2007, y en el año 2007 lo termino. Pero es que del 2007 a hoy, que han pasado 7 años, pues ha habido 4 libros de poemas más, o 5 libros de poemas, y la presencia con bastantes poemas en estas 3 antologías del Limonero de Homero. Y todo esto es en un plazo muy breve de tiempo. Un plazo muy breve en el que salgo casi un libro por año. Ha habido años en los que se han publicado 2, por ejemplo, Viva Ausencia. Bueno, hay 3 de estos libros fueron escritos a la vez. Estos 3 libros se escribieron a la vez. Viva Ausencia es un libro de poesía rimada, un ejercicio de exigencia formal, y al mismo tiempo, para descargarme de esa exigencia formal, iba escribiendo este libro de haikus y senryus de tipo oriental, y este libro también de formato oriental, aunque no son haikus ni senryus, serían más bien cuartetos al estilo del gran poeta del siglo VIII Van Bey, pero luego
desestructurados. No sabría cómo explicarlo mejor. Pero ya digo, son libros que han sido escritos en un plazo breve de 5 años o 6. Un poeta debe ser un rebelde, un eterno inconforme. ¿Cómo te ves a ti mismo en ese sentido? ¿Rebelde o inconforme? Yo pienso que sí. Pero rebelde o inconforme con la propia obra. Y al mismo tiempo con la capacidad crítica para saber si lo que estás haciendo merece la pena o no. Si no, no es posible ni mejorar ni avanzar. Ahora, rebelde e inconforme como persona, pienso que no sea un requisito necesario para un poeta, sino para el ser humano. ¿La poesía se circunscribirá siempre a un reducido grupo de lectores? Sí. ¿Por qué? La poesía, si entendemos por poesía la escritura que se exige más allá de los límites del lenguaje normal, requiere que el lector sepa leer más allá de lo que le pide la lectura normal y diaria de la prensa, de una revista, de un libro técnico. Esta exigencia, que es la exigencia de transgredir los límites continuamente del lenguaje, exige que el lector esté preparado. Es la propia exigencia del libro lo que hace que un lector cada vez esté más preparado, pero hace también que el número de lectores de poesía sea restringido. Realmente los lectores de un poeta son los otros poetas. Yo pienso que en eso se queda. El ámbito de lectura de los poemas es el ámbito de los que escriben poesía. Suele ser así. ¿Qué opinas de la posibilidad de un marketing poético? ¿Se debe salir a vender la poesía como un producto? Si uno quiere hacerlo, sí. ¿En tu caso, por ejemplo, lo ves como un producto? La poesía es un artefacto, el poema es un artefacto poético y la tarea del poeta yo pienso que no debe ser sacralizada. Es una tarea que se ejerce con una serie de habilidades y poco más. La palabra es lo que realmente tiene raíces sagradas. Y el poema es la cristalización de esa palabra. ¿Venderla? ¿Salir a venderla? Sí. Yo no me veo en ese caso, pero me parece bien si alguien lo hace. ¿No? ¿Qué queda del poeta de los años 60 en la actualidad? ¿Te has desilusionado de algunos temas o de las formas de construir tu poesía? Vamos a ver, yo en cada libro cambio de registro. Y sé que en esto difiero mucho de muchos de mis compañeros y amigos. Yo escribo siempre con un ritmo que me viene dado de mis lecturas de toda la vida, ¿no? Pero lo que es el formato de cada libro es distinto. Este es de sonetos blancos, La herida de los días. Este fue el premio Miguel Labordeta del Gobierno de Aragón y luego fue el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana en el año 2012. Son sonetos blancos. Este es poesía oriental, haikus en riustancas. Viva ausencia es de sonetos clásicos y décimas clásicas. El que silba entre las cañas son cuartetos desestructurados. La mirada de Jano está basado todo en la horma del heptasílabo y del alejandrino.
Naufragio de Narciso es aparentemente un libro de poemas libres, pero en el fondo está la métrica tradicional, y lo mismo sucede con En la desposesión, el último, el que parece que sea tal vez el libro más delgado, más desnudo, con más aristas. Escribo cambiando de formato, pero yo creo que la palabra siempre en el fondo es la misma. Vayamos a tu periodo de silencio. ¿Cómo viviste tus 25 años de silencio? ¿Te costó abarcar la poesía? ¿Realmente cómo hiciste para prescindir de ella, ¿no? De la poesía? A ver, cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Pues coincide curiosamente con el hecho de que yo había terminado la carrera de filología en la universidad al mismo tiempo que trabajaba. Yo ya era padre de familia, ya tenía un hijo, luego tuve otro. Y yo vi que en la banca yo no tenía futuro por unas cuestiones de pasado sindical duro y puro en la época, en los últimos años de Franco, ¿no? Entonces, el estar marcado de esa manera en la banca hizo que yo me replanteara que al tener una titulación yo podía ejercerla. Y en mi mes de vacaciones me fui a Madrid, hice las oposiciones y gané la plaza de latín de profesor. Y fue a partir de ese momento cuando dejo de escribir poesía, cuando estoy de lleno en el mundo de la enseñanza. Parece anómalo, ¿no? Sí, realmente muy extraño. Pero es algo, no sé, en mí fue muy natural, muy natural. Yo no he dejado nunca de leer poesía, nunca, de comprar libros de poesía y de estar al tanto. Pero dejé de relacionarme con los círculos poéticos, me alejé de todas las amistades poéticas que yo había tenido hasta entonces y simplemente dejé de escribir poesía, hasta mi jubilación. Eso te conduce a volver a escribir en tu jubilación. Sí. Vuelves con fuerza y con una obra muy compleja que es La mirada de Jano. ¿Qué tanto de ti posee este libro? La mirada de Jano es un libro, es el más complejo de todos mis libros. Más complejo formalmente y más complejo tal vez de escritura de contenido. Tal vez por eso fui incapaz de terminarlo y se quedó su escritura a medias. Uno de nuestros mejores críticos literarios, Ángel Luis Prieto de Paula, que fue quien presidía el jurado que lo premió y que quiso hacer el prólogo, cosa que le agradezco, aún no tengo el placer de conocerlo personalmente, dijo que este libro se había convertido en un símbolo de sí mismo, porque la primera parte del libro, La mirada de Jano, mira hacia el pasado, y si pensamos en el yin oriental, mira hacia todo lo oscuro, lo negro, lo negativo, y la segunda parte del libro mira hacia el futuro y ve el futuro con optimismo. Es un mundo de luces, es un mundo más abierto y más positivo. La primera parte se escribió en los años 70, la segunda parte se ha escrito en mi regreso a la escritura. Complejidad, que todos los poemas están encadenados entre sí. Incluso los 3 poemas centrales están compuestos por los versos iniciales de los poemas anteriores y de los poemas posteriores. Es un libro realmente muy complejo. Ha sido muy prolífico en los últimos 4 años y dan cuenta de eso El que silba entre las cañas, La herida de los días, Viva ausencia, La mano pensativa, En la desposesión. ¿De dónde vienen las ideas y cómo las trabajas? Ya he dicho que escribo sin ideas. Sin ideas, definitivamente. La unidad que tiene el libro le viene dada por 2 vías. Una es la vía formal, me pongo a escribir con un formato determinado,
y un poema detrás de otro con ese formato. A veces necesito salirme del formato, como he dicho, con viva ausencia el que silba entre las cañas y la mano pensativa, y escribir varios libros a la vez. Le viene dada la unidad de ese formato y le viene dada la unidad por el tiempo de escritura. Hay una cita en La herida de los días. La herida de los días tiene la forma de un dietario. Detrás de cada soneto blanco, al final aparece la fecha de escritura. Y el orden es el orden de escritura de los poemas. Lo mismo sucede con el que silba entre las cañas. Los poemas están en el libro con el mismo orden de escritura. Y hay una cita de Gil de Viedma al final de este libro que dice, y puede servir de respuesta a la pregunta: un libro lleva dentro de sí tiempo de la vida de su autor, el mismo incesante tejer y destejer, los mismos bruscos abandonos y contradicciones revelan, considerados a largo plazo, algún viso de sentido, y la entera serie de poemas una cierta coherencia dialéctica. Muy pobre hombre ha de ser uno si no deja en su obra, casi sin darse cuenta, algo de la unidad e interior necesidad de su propio vivir. Blas, ¿la mejor aula para la poesía es la lectura o se debe asistir a talleres? ¿Qué opinas? También depende. La lectura es imprescindible. Y la lectura de poesía contrastada, de poesía avalada por la crítica, o yo diría que incluso por los premios, que en la poesía no están tan controlados, por decirlo de alguna manera suave, como sucede en la narrativa, ¿no? Leer, pero leer desde el poema que tira de ti para hacerte crecer como lector, porque si no, nunca vas a crecer. Y los talleres poéticos pueden ser muy útiles. De hecho, sé que lo han sido para muchos colegas más jóvenes que yo, que han acudido a algunos talleres aquí en Valencia y están dando unos resultados extraordinarios. Pero en tu caso no ha sido necesario. No, en mi caso nunca. Nunca lo he sentido así. No. Incursionaste en la narrativa con La Caracola. Sí. Pero luego abandonaste este género. ¿Qué pasó? ¿No te sentías cómodo? ¿Qué ocurrió? No, La Caracola, esto es, resulta que figura como si fuera un libro en mi bibliografía, porque tiene ISBN y todo, cosas del editor, ¿no? Pero es una narración muy breve y resulta que es un libro, es una narración breve que escribí con 15 años. ¿Ah, sí? Sí. De hecho está situada en un puerto de una localidad pequeña. Tiene mucho de mi puerto del Grao en Valencia, que no es pequeño, pero yo lo sitúo porque mi vida de juventud la pasé en el puerto. Yo soy del Grao de Valencia y me pasaba la vida en el puerto y en la playa. Y tiene mucho de aquellas vivencias. Pero este libro es también un libro de poesía. Ah, sí. Todo va en la misma bolsa. No, es que es un texto narrativo profundamente poético. Lo que sucede es que cuando yo vuelvo a la escritura, lo primero que tengo en mis manos es un libro inacabado que tengo que acabar. Sí. Un libro publicado y olvidado totalmente, que tengo que recomprar en librerías de Lance, porque yo no tengo más que un ejemplar viejo, y tengo un cuento. Lo releo, lo reescribo pero poco, y lo envío a un premio literario de la UDP de Madrid, la Unión Democrática de Pensionistas, un premio importantísimo. Voy a nombrar por primera vez el dinero. 2.500 euros netos. Se presentaron 500 y pico libros, relatos.
y tuvieron, cuando se edita el relato en un libro conjunto con 18 primeros premios, bueno, primeros no, primero, segundo, tercero, accesis, 18 relatos finalistas. Yo me llevo el primer premio. Y entre los 18 finalistas y los 500 presentados, cuyos nombres de autores figuran al final, me encuentro a no menos de una veintena de nombres señeros. Muy importante. Y yo digo, bueno, pues aquí ¿qué pasa? Cuando llegué a Madrid, una poeta importante, que fue el tercer premio, no digo el nombre, porque la quiero mucho, me dijo, pero ¿de dónde sales tú? Si no te conoce nadie. Bueno, pues eso fue mi regreso. Este premio es del año 2007, creo que es. Como he dicho en la introducción, volviste y arrasaste con los premios. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Porque acabas de ganar luego 2 premios, ¿no? Últimamente, me parece. No, yo escribo libros. Y entre los poemas de los libros, pues escribo algunos poemas que suelen ser más largos, para premios suelen pedir. ¿Y qué hago con esos poemas? Pues los envío a premios. Y ganas. O no. Luego van a parar aquí. Van a parar aquí. Podría publicarlos todos en un poemario conjunto, de hecho el poemario está preparado, pero me he retenido hasta ahora. ¿Los premios necesariamente certifican la valía de un escritor, en este caso del poeta? Un premio no. Un premio no. Hay muchos premios y quisiera en esto ser lo más cortés posible. Hay muchos premios que no tienen nivel, ninguno, porque se convocan en un ámbito muy reducido de una asociación literaria para los propios socios, o porque el premio es tan ridículo económicamente que si lo ganas vas a perder dinero si tienes que ir a recogerlo, cosa que te obligan normalmente, ¿no? Ahora, en cuanto hablamos de 500 euros para arriba, y lo voy a decir, porque luego resulta que nadie se presenta a premios. Cuando hablan contigo dicen, yo que no me presento a premios. Y resulta que tú ganas uno donde se han presentado 500 y te dicen, y de la Comunidad Valenciana 85. Nadie se presenta a premios. Pero luego resulta que suceden estas cosas, ¿no? Entonces, hay premios relevantes y premios que lo son menos. Y dejo a la discreción de cada cual el discernirlo. ¿Para qué te ha sido útil la poesía? Pues para buscarme. ¿Y te has encontrado? En la poesía sí. En la poesía sí. ¿Qué tanto te has sabido de ti o sabes de ti a través de la poesía? Pues yo diría que mucho. Que mucho. Yo no me situaría en la llamada poesía del conocimiento. Yo no me situaría en ningún lado. Evidentemente que me sitúe en otros si son capaces, que no lo sé. Pero, más que nada, por la diversidad formal, ¿no? Pero sí que yo cuando escribo un poema no sé a dónde voy. Arranco siempre de un verso que a veces luego desaparece o va a parar al centro del poema o al final del poema, y cuando termina el poema yo estoy allí, pero a lo mejor yo estoy allí con una configuración más honda que la que tenía antes de escribir el poema. Y finalmente, ¿concibes ahora una vida sin poesía? Sí. Sí, es posible. Sí, claro que es posible. Claro que es posible. Ya he dicho que para mí, que yo no sacralizo la labor del poeta y no la sacralizo en mi caso.
Yo tengo una vida plena dentro de la poesía y la tengo fuera de la poesía. La poesía para mí es necesaria como lector, y no necesariamente como escritor. Blas, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por haberme recibido y te espero en otra oportunidad en este punto del camino. Pues muchas gracias a ti, Elga, y ha sido un privilegio. Gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no debes pecar, no le creas. Que la belleza se puede comprar, que los buenos ganan sin pelear, que lo injusto no le